¿Quién soy? Uy, qué pregunta. Qué linda pregunta. No, es linda preguntarse uno quién es y también cómo uno es diferente a lo largo de las etapas de la vida. Podría decir quién soy hoy. Recién te decía hoy, es una especie de campesino de la vida. No, un apasionado, fundamentalmente un apasionado por el mundo del arte. Creo yo, me fui transformando a lo largo de la vida, muy familiero, por momentos antisocial, pero también muy familiero, con todas esas contradicciones, claroscuro, pero muy amante del mundo total del arte y del pensamiento, el conocimiento también. Son pasiones. El conocimiento, la pregunta, la filosofía, el teatro, la música, el cine. Creo que he ido forjando eso y te diría que moriré así, con esa bandera. Con el tiempo me fue gustando como la denominación de dramaturgo. Siento que de alguna manera es el que abraza a todas esas categorías. O sea, la dramaturgia abraza la categoría de guionista, abraza la categoría de dirección, de escritor. La dramaturgia tiene también eso, tiene como varios sentidos. Un sentido de aquel que puede componer una obra a través de la literatura, pero también un sentido de quien entiende el sistema teatral o el sistema audiovisual para trasladar esa literatura a otro dispositivo. Bueno, todos esos conocimientos me parece que me llevan a pensarme como un dramaturgo. Escribo, me gusta la literatura, pero siempre está en función de que quiere transformarse en algo más. Ya sea teatro, ya sea imagen, sonido, escenografía. Entonces, creo que eso podría ser dramaturgo. Exactamente, nunca una escritura para ser leída. Es una escritura también, de alguna manera, diría mi gran maestro, al que citaré mucho, Sergio Blanco, que practica su propio suicidio lingüístico. O sea, que esa palabra se va a transformar en otra cosa. Entonces, tiene que ser una palabra muy generosa. No puedes tener poder y peso de sentido total sobre esa palabra. Es una palabra que puede ser imagen, sonido, puede ser cuerpo, puede ser actuación. Entonces, es difícil contarlo así, pero la cabeza va funcionando un poco y aún así no deja de ser también literatura y uno tiene pasión también por esa palabra que no es una palabra necesariamente comunicativa, sino más bien poética, y la poesía rompe con todas las leyes de la comunicación. Entonces también es una palabra que está rota, es todo un universo precioso. Exactamente, y viste que en el arte uno siempre está esa anécdota de la casa de monos, ¿no? De los monos meten la mano en una piedra muy cuidada, agarran el fruto seco y después no pueden salir y son cazados. O sea, y lo único que tiene que hacer el mono es soltar para poder vivir. Y muchas veces en nuestro arte estamos como que no, enamorados de lo que hacemos, esto no lo puede tocar nadie, esto está perfecto. Y este universo de la dramaturgia me ha permitido también entender que el arte que a mí me gusta es un arte colectivo y que uno va siendo una pieza más de este mapa del tesoro, que a veces se conforma y uno encuentra el tesoro y a veces no. Entonces, una escritura que va a seguir viaje. Es difícil pensarlo de esa manera. ¿Te fue difícil entenderlo eso o siempre lo tuviste claro? No, me fue difícil. Me fue difícil. Todo lo que pueda hablar hoy aquí será usado en mi contra. No, digo, fue parte de un proceso. Creo hoy, no me encuentro en el final de un proceso, pero estoy en un recorrido y podría decir que en este recorrido me costó encontrarlo, pero cuando lo encontré fui muy feliz. Fui muy feliz de poder soltar también ese peso, porque es un peso también ese. El del cuidado, él tiene que hacer lo que yo digo, tiene que hacer como yo lo digo, tiene que ser como a mí se me ocurrió. Pues por un lado, con lo que decías, me hace pensar eso. Uno a veces quiere compartir lo que tiene en la cabeza, ¿no? Y bueno, los que hacemos arte inventamos lenguajes, pues sabemos que nadie va a estar, o sea, vos no podés estar acá adentro en cómo está moviéndose esto en este momento, en esta entrevista. Entonces, yo siempre pienso hoy, esto me conmueve, esto me cautiva. Y ya no, a esta altura de mi vida no me alcanza a mí. Necesito compartirlo con vos. Te quiero que compartí esta conmoción. Entonces, empecé a pensar en eso, en un arte del compartir. Yo pienso esto, pero lo quiero compartir. Ahora bien, vos decís, bueno, en ese proceso termina desvirtuado y ya nadie va a compartir la conmoción. Es parte de ese acuerdo y del entendimiento que son artes las que a mí me atraparon desde la primera instancia, muy políticas, en el sentido de que siempre hay gente tratando de llegar a acuerdos. Entonces,
es un lindo arte también el del acuerdo. Tenemos que llegar a acuerdos, no 2, 4, 5. Así se mueve el amor, así se mueve la política, así se mueve este arte. Y al principio, si sos una persona que le gusta más el lugar autoritario, decir, todos van a hacer lo que yo digo, bueno, tal vez en mis comienzos tuve ese lado en mi formación y después lo pude soltar. Llegar a acuerdos no es también tan fácil. Hay que argumentar, hay que estudiar, hay que investigar y la otra persona hace lo mismo. Y ahí cada uno de su técnica, porque mi técnica puede ser la de la dramaturgia, pero va a venir una actriz, un actor que me va a decir, che, me formé 20 años en la técnica de la actuación y disiento con vos en esto. Y ahí discutimos y ahí empezamos a acordar en épocas, como muy bien decís, donde eso parecería ser no ser la clave, ¿no? Donde la argumentación no está y simplemente hay que imponer. Y intervienen también términos, como te decía recién, cautivar, conmover, o sea que alguien puede tener un punto de vista y me puede cautivar. Y yo digo, te sigo, me conmoviste con esto y ese es un acuerdo también, ¿no? A partir de cosas, también en estas épocas, positivas, algo que te atrapa, que te cautiva, que te conmueve y no a partir de lo que no, ¿no? No a partir de unirnos con lo anti, con lo no me gusta. Pero bueno, sí, eso es lo que hoy me moviliza, fundamentalmente en la parte audiovisual, en el teatro, en el campesinado, en todo lo que uno emprende. Muy lindo eso, la famosa página en blanco. Mis estudiantes me dicen todo el tiempo y yo me formé con eso, esa película del tipo que rompe la hoja y la tira a la basura. Y creo que también, como te decía antes, con el tiempo fui entendiendo muchas cosas. Entre todas esas cosas, vuelvo a ese gran maestro que me iluminó, el Sergio Blanco, en pensar como algo positivo la noción del boceto. ¿Qué es un boceto? Boceto viene de bozo, que es una piedra sin pulir, ¿no? O podríamos hablar del esbozo o del bosquejo, que viene del catalán del bosque, como si meterse en un proceso creativo es perderse en un bosque. No necesariamente volvemos a lo mismo. Ir a escribir lo que uno ya sabe, sino ir en busca de lo que no sabe. Entonces, eso de entrada, ir en busca de lo que uno no sabe, ya es un blanco, ya es perderse, ya estar en ese bosque o con esa piedra, ¿sí? Que hay que empezar como la nena que le dice al escultor Brancusi, señor, ¿cómo sabía que había un caballo dentro de esa piedra? Como si el escultor viera la piedra, la golpea y adentro ya estaba el caballo. Entonces, en esa búsqueda del boceto, empieza a ser muy importante, pero a lo largo de la vida. Yo empecé a entender que lo que yo escribo lo puedo ir al papel un día, 10, 15, un mes y lo termino, pero yo no lo escribí en ese tiempo. Lo fui escribiendo a lo largo de toda mi vida. Y ese es lo que a mí me alejó de este pensamiento que era como una mochila de plomo de no estoy inspirado, no sé qué hacer. Entonces, empezar a decir, todo lo que yo voy boceteando, una imagen, algo que me hace reír, un texto subrayado, una música, como muy bien decías vos, una idea. Todo eso va, y no necesariamente una libretita, en un principio era una libreta, era también en mi cabeza entender que estás escribiendo. O sea, que escribir no es solamente el papel, es esto, vos dijiste algo que a mí me interesó recién y yo lo escribo. Y capaz que no va a esta obra, pero es parte de la escritura de la obra de acá 5 años, que se fue armando si yo entreno la figura, Cartón le llama del acopio, como si fuera una cosa medio del campo, ¿no? O de la lista también, esta cosa de listar, de armar listas. Yo creo que lo que rompe al blanco y lo que algunos denominan inspiración, que uno dice la intuición, por ejemplo, va más rápido que el pensamiento. Por eso a veces cuando te dicen si la inteligencia artificial va a humanizarse, va a decir, bueno, cuando puede intuir, ¿no? Porque intuir es más rápido que la información. Entonces la intuición o esto que le llaman inspiración o vino algo y me iluminó, simplemente es que 2 de todos esos elementos que vos fuiste recolectando a lo largo de la vida conectaron, hicieron un chispazo, como un motor que se enciende, ¿no? Hay 2 cositas que repentinamente hicieron así y ahí empieza a funcionar esta intuición de que puede algo arrancar un proceso.
Ese proceso a veces se termina, a veces no, y hay infinita cantidad de etapas, pero no hay en mi vida ya el levantarme y decir, uy, no tengo nada. Es más, puedo no estar escribiendo, no haciendo nada, y no es nada para mí. Soy feliz en esa instancia también. La gente me pregunta, ¿estás escribiendo algo? ¿Tenés algo? Y la respuesta es, no me inspiro, no sé, o sí. Y en la mía es, sí, siempre, siempre. La experiencia es parte de la actividad artística. Por eso hoy, en estos tiempos tan tecnológicos, a veces hacemos como un chispazo. Porque yo te decía todo esto, pero para lograr todo esto hay que atravesar la experiencia. Y atravesar la experiencia no es fácil. La experiencia tiene adversidad también, pero fundamentalmente necesita tiempo. Tiempo. Entonces, todo esto que yo te digo, vos estás permeable y vas escribiendo con lo que te pasa, pero vos tenés que estar atento, porque se te pueden estar pasando todos estos bocetos. Si vos vas tiktokeando, scrolleando, ¿entendés? No quiero volverme antitecnológico, pero es parte de algo que nos está pasando. Puede ser que no sea scrolleando, pero puede ser que uno esté obsesionado con una cosa y esté como iban los caballos antes con las... Entonces, parte del boceto es estar permeable, sensible, abierto, pero viviendo la experiencia, entendiendo la experiencia, es tiempo. Y hoy justamente lo que más se ataca o lo que más parece no tener la gente o nadie es tiempo. Y ahí sí vas a estar siempre en esa especie de lugar de la blancura que no arranca, porque bueno, porque a esa blancura, para que arranque hay que darle tiempo, hay que dejar que dos cosas hagan un chispazo, y para que dos cosas hagan un chispazo hay que tenerlas. Porque uno diría, en este bombardeo de imágenes, yo preguntaría qué imagen selecciono. Yo voy a decir, vivo viendo imagen, ¿cuál selecciono? Entonces ahí también aparece en mi mundo el lenguaje y aparece la posibilidad de o que algo se embarace o que algo construya una historia. Ejemplo, se me enferman las gallinas, se empiezan a morir, literal. Me dicen ahí, doña Amelia, que tiene 80 y pico, que vive allá lejos, la tenés que ir a buscar. ¿Qué? Va, doña Amelia, hasta que llega a tu casa, pasan 10 días. Llega, las mira y doña Amelia dice, ¿Esto es real? es real, Lo que está, es real. Y te lo cuento así porque ahí lo que dice doña Amelia es lo que a mí me impulsa a tener una parte del boceto. Y me dice, sus gallinas tienen la enfermedad de la tristeza. Y eso decía, nah, García Márquez, no. Y yo que vengo de la ciudad digo, no, yo las puse tristes, yo que estoy re loco, que vengo con toda la ansiedad de la ciudad, las puse tristes. No, tranquilícese, usted en una olla prepara agua con cebolla, con ajo, le da eso durante 3 días. Bueno, se los di las gallinas, volvieron a poner huevo, estaban a full. Toda la anécdota, no sé si me sirve toda la anécdota, pero la enfermedad de la tristeza es un punto, ¿no? Y después, por otro lado, estoy trabajando con un paleontólogo, nada que ver, con un paleontólogo que me habla del paradigma aviano, cuando descubrieron que los dinosaurios tenían plumas y que una gallina hoy podría ser heredera de un dinosaurio, ¿no? Entonces, por un lado tengo la enfermedad de tristeza, tengo que las gallinas podrían ser dinosaurios. No sé si tengo obra, pero a poco voy sumando piecitas hasta que algo pueda construirse. Lo que yo necesito es lo que se llama el relato. El relatio es poder ir relacionando cosas, ¿no? El relato es relatio, relacionar. Cuando yo siento que hay 4 o 5 cosas que se han podido relacionar, digo, le voy a poner el esfuerzo. Y ahí voy a empezar a ver, unir, vamos a empezar a escribir, ya sea si es para algo audiovisual, armar imágenes, bloques de acción, y si es para algo teatral, empezar con los diálogos, ver si algo ahí surge. Si bien esto está lleno de excepciones, como yo navego por las dos aguas, tengo claro que en el mundo audiovisual la imagen hay que darle el peso que merece la imagen, porque de alguna manera el mundo audiovisual viene de la cámara de fotos y la cámara es imagen, no habla, les digo yo a mi estudiante, le digo, la cámara nunca habló. Entonces, veamos qué pasa. Y además es interesante, ¿cómo puedo contar la enfermedad, la tristeza en imágenes? ¿Y cómo la puedo contar en palabras dichas? Que estaría más en lo que sería el teatro, que vos pensás que personaje viene de persona, que era la máscara, que significa para sonar. Entonces, en el origen teatral, para sonar era un texto que hay que hacerlo sonar y las personas tienen que hacer algo con eso que está escuchando. Es más,
en el origen del teatro, lo más importante era la memoria. Un actor que se destacara en el teatro griego era aquel que podía memorizar, pues no se escribían. Las piezas se hacían una sola vez y después desaparecían a menos que tuvieran una mini gira rural. Entonces lo importante era que el libro, casi como en Fahrenheit 451, la pieza era el actor que memorizaba esa textualidad. Entonces la palabra es muy importante en el teatro, por más que el teatro en su recorrido ha querido irse de ella, ha trabajado sobre la imagen, sobre el cuerpo. Entonces trato de buscar y después pueden aparecer las mezclas. Puede haber surgido una preciosa imagen acá que yo la puedo usar en el teatro o un precioso diálogo que puede ir al mundo audiovisual. Ese del bosque del que te hablaba, ahora me me interesa mucho el universo y aparecen cosas temáticas para que no veas, porque puede ser un relato, puede ser una imagen, puede ser un cuadro. Me aparece mucho la salud mental también. Entonces va a decir la enfermedad de tristeza, la gallina, el dinosaurio y la salud mental. Una persona bueno, yo veo que la salud mental es algo que nos está atravesando mucho como sociedad. Entonces aparecería una pregunta, podría aparecer qué imagen selecciono, qué palabras son las que me cautivan o conmueven y qué tema tengo ganas también. Porque hubo algo que se censuró mucho que era el tema. Mi maestro dice, solo hay dos temas, estoy enamorado y tengo miedo a la muerte. Está bien, el amor y la muerte siempre van a ser temas que atraviesan, pero después hay algo más chico y voy a decir, bueno, me interesaría poder construir un personaje que esté atravesando un problema en salud mental. ¿Cómo lo haría? Y eso ya es como más estructurado, más investigación. Sí, sí. Y capaz que ahí fluye. Escribo todavía a mano, mucho, por esto de atravesar la experiencia. Mucho a mano, hago esta, pero en realidad estoy... Y bueno, mi obra anterior fue más o menos así. Yo me encuentro con una dedicatoria de un amigo de mi papá en un libro que él escribió que le dice para Alberto Marul, amigo desde hace 40 años, él hizo todo bien, yo hice todo mal, por eso lo admiro, firma Jorge, ¿viste? Y yo era una etapa donde yo sentía como hijo con mi papá que él había hecho todo bien, había tenido ese hijo, la gran familia, todo, y yo era el teatro, la vida nocturna desastrosa, todo. Entonces yo me sentí el amigo de mi papá, que le decía a mi papá, yo estoy haciendo todo mal y hizo todo bien. Y eso me conectó en primer lugar, pero después empecé a investigar y apareció toda una historia por detrás, y apareció que él era Jorge Barón Visa, y apareció una tirada de ácido del padre de él a la madre de ella, y apareció Clotilde Sabatini, que era la hija de un gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, y apareció mi viejo contándome anécdotas de cuando iban a boxear. Y todo eso, obviamente, vos lo tenés ahí, pero por ejemplo, yo quería que fuera teatro. Con lo que te estoy contando, se suicidó el padre, después cuando le tiró ácido a la madre se suicidó, después la madre le tuvieron que pegar el rostro en Italia, después se tiró por un balcón. Vos decís, ¿cómo escribo esto? Ves una película, ves una serie, pero en teatro. Y finalmente también aparece el dispositivo. Yo digo, ¿y si Jorge, que se terminó suicidando, está hablado por todas estas voces de su papá, de su mamá, de su hermana, gente que lo rodeó, que lo quiso, pero que se suicidó y él no puede salirse de esas voces? Porque yo estoy hablado por la voz de mi papá también, y volvemos a la anécdota inicial, y terminé, y volviendo a lo que vos me preguntás, escribiendo un monólogo. Y ahí empecé, ¿qué pasa si él habla y no puede dejar de hablar como si hablara a su padre, como si hablara a su madre? Entonces también, esto que yo te decía, vos me decís, wow, qué bárbaro. No, tuve 9 años. 9 años tuve desde que encontré eso en el libro hasta que terminé escribiendo la obra. Entonces, cuando alguien pregunta cuánto se tarda en escribir un guión o una obra de teatro, no sé, al papel puede ser, como te decía, 10 días, pero hay algo que si realmente vos estás buscando la profundidad poética, la experiencia, que vos muy bien me regalaste el término, es el tiempo, ¿no? Y yo estoy muy contento con esa obra porque es una obra que yo la contaba en mis talleres y no la podía terminar y seguía y encontraba una pintura de Archimboldo y la sumaba al boceto, y encontraba una música de Beethoven y la sumaba al boceto. Y el día que se estrenó y se hizo en Buenos Aires, siguió sumando cosas. Y eso es lo más loco, porque yo no incluí en la obra un hermano de este y la fue a ver a la obra. Bueno, y se siguen sumando y ahí te das cuenta que el proceso es... ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue el clic que dijiste, bueno, ya está?
hay que estrenar. Digo, Mira, pero ese momento es gracioso porque el clic que me obligó a terminar de escribirla fue un editorial que me dijo, estamos haciendo un libro con monólogos de todo el mundo y te elegimos a vos desde Argentina. ¿Y tenés un monólogo? Y yo dije, sí, tengo. Lo estaba escribiendo, pero no lo había terminado. Para mí, no, estaba reabierto. Y a veces necesitamos ese deadline, esa línea, porque todo es muy romántico, pero a veces la necesitas. Y eso me ayudó a cerrarla. Y a estrenarla me ayudó, bueno, vino la época, bueno, me ayudó que la leyó el Carlitos Posentini, un gran amigo, y él me dijo, este es el monólogo de mi vida, me encantaría hacerla. Y le empezamos a pensar en hacerla, pero lo que me terminó de convencer de terminar de escribirla, muchas veces pasa, los concursos, uno dice, bueno, son cosas menores. No, a veces son los que definen que vos termines de cerrar, porque si no el proceso sería eterno. Viste que yo trabajo con la figura que la corrección, corregir significa reinar con. Entonces, corregir, que es la parte más interesante de todo, uno se parte al medio y hay un doble reinado. El tu yo que quiere, está enamorado, Cartoon le llama el yo vicario, el que defiende a muerte lo que escribió, y el yo sicario, el que lo quiere destruir. Y esos dos, volviendo a los acuerdos, tienen que convivir, porque si gana el sicario, Bollo, nada de esto sirve. Si gana el vicario, capaz que te enamoraste de un material que tiene varios problemas y en la marcha te los vas a ir dando cuenta. Entonces la corrección es el diálogo constante, casi esquizofrénico, en tu propio ser. Y esa corrección es buenísima, pero puede volverse muy eterna. Entonces llega un momento donde uno tiene que decir, porque en el fondo, volviendo al comienzo de la charla, uno escribe para que esto se encarne, uno escribe para que esto sea imagen, sea sonido, no para quedártelo vos ahí diciendo, no, esto nunca va a terminar de ser. Sí, viste que en el teatro todo puede ser más rápido, se puede lograr más que, por ejemplo, en el cine. Un guión, si vos tenés que escribir un guión para un largo, naturalmente van a pasar esa cantidad de años, pero no son muy felices. Porque no son estos 9 años que yo te digo que yo estaba con la cabeza. Son 9 años de espera que vos ya terminaste de escribir el guión y hasta que alguien pueda producir y hasta que eso se pueda filmar y hasta que se pueda rodar. Entonces el guión siempre te da hay como un territorio mucho más alejado y más duro, más árido. Y la obra de teatro por ahí tardaste todo ese tiempo, pero sabes que cuando la terminaste es como más accesible la posibilidad de que eso se encarne, ¿no? No digo que uno sea mejor que lo otro en eso, pero como guionista, como escritor, uno lo vive de manera diferente. Bueno. Hay una tradición en la India que en los palacios, al finalizar la construcción arquitectónica de un gran palacio, el arquitecto, la arquitecta, quien esté a cargo de ese palacio, le tiene que romper algo, tiene que poner una imperfección. Porque si no, la perfección puede desatar la cólera de los dioses en la India. Entonces es una linda metáfora también que humaniza cualquier proceso creativo y que podríamos hablar que nos va a seguir diferenciando de cualquier tecnología, IA, lo que sea, que quiera reproducir un guión, que quiera reproducir una obra de teatro. Y tiene que ver con esto que decía el Marce. O sea, el dominio del error es una capacidad artística increíble. Poder dominar la imperfección, poder dominar el error y transformarlo en un acto bello, poder fracasar constantemente. La tecnología no está diseñada para fracasar, al revés, está diseñada para buscar una especie de perfección que no puede errar. Y si erra, lo hace trucho, exactamente, porque hace un manejo, rompe la información. Entonces, es interesante esto que tiene el arte y que también es un aprendizaje, que el arte tiene que ver más con el error, con la imperfección, con el fracaso, que con la búsqueda del elixir de lo perfecto. Y a veces cuesta poder atravesar ese recorrido. Y más cuando sos joven querés que todo sea perfecto. Y no fracasar nunca, y todo sea exitoso. Mi máxima es hacer listas. Yo lo que recomiendo, y lo mío, ojo, lo mío está muy vinculado a la escritura, pero hay alguien que escuche que tenga otra cosa, tal vez le sirva. Para mí no solo es la lista de la escritura, para mí que tu mente piense en listas, por ejemplo, yo te miro y acá todo esto podría formar parte de una lista.
La lista lo que te permite es ir rápidamente a un proceso, por ejemplo, de escritura, sin esa especie de oscuridad de sentir que estoy resolviendo, que estoy llegando a un puerto. La lista es, bueno, lista de cosas que te aburren. Y listo, y arrancás. Arranca con la lista de cosas que te aburren. Y capaz que de lo que te aburre salgas a lo que te produce conmoción. O lista de, simple, de puertas que atravesaste de esta manera de que te levantaste. ¿Y qué es lo primero que hace tu cabeza? Y esto es importante. Empieza a imaginar. ¿Qué puerta atravesé hoy cuando me levanté? Tal. Y ya la imaginas y ya salís. Porque la traba es jodida, la obstrucción, cuando vos le pones mucho peso. Entonces, si podés imaginar, destrabás. Y un gran posibilitador de imágenes es la lista. ¿Qué hay en tu basura hoy? Y vos decís, ¿por qué me preguntas esto? Bueno, a ver qué hay en mi basura. Y no, bueno, ¿qué hay en tu heladera? ¿Cuáles son los imanes que tenés? Haz una lista. Arma listas, ¿no? Y las listas después pueden ser no solo un boceto, sino lo que yo he aprendido con el tiempo es que te arma una cabeza de la estructura. Estructurar significa amontonar. Y la estructura para lo que nosotros hacemos es muy importante. Preguntarse solamente, elegir. Yo ahora estoy eligiendo palabras. El lenguaje es una elección y también. ¿Y cómo arranco? ¿Cómo arranco esto que estoy escribiendo? ¿Cómo termina? ¿Cómo lo desarrollo? Eso es una estructura. Y una lista es una estructura. Entonces vos me haces una lista de 3 cosas y yo te digo, ¿por qué pusiste esa primera? Probá poniendo la otra. Y tu cabeza empieza a funcionar también estructuralmente. Entonces es como matar 2 pájaros a un tiro. La lista ayuda, es un gran consejo. Hace listas y te ayuda a, bueno, pero no estoy llegando a nada. Y repentinamente, luego de cientos y cientos de listas, aprendiste también a que tu cabeza puede estructurar y no te diste cuenta. Y sos buena o bueno para saber cómo o por dónde tiene que arrancar algo o cómo terminarlo, esto que se llama el incipit o el excipit, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué no quiere acordarse de ese nombre? Bueno, así arrancó. ¿Por qué decidió arrancar así? Listas. Y es, por lo menos yo lo veo en mis estudiantes, funciona. Funciona. Ese estudiante que venía y me decía, no, pero yo quiero arrancar con la obra de mi vida. Hacé listas. La obra de tu vida va a llegar. Y capaz que llega a partir de una lista. Lista de películas que te gustan, lista de libros que lees. Hacé listas. Y tarde o temprano esa lista se va a complejizar. ¿Sí? Lista de frases que te decía tu mamá cuando eras niño o niña. Lista de imágenes que recordás de tu papá antes de que se muera, etc. ¿Y qué haces con esas listas después? ¿O lo planteas como un entrenamiento de la mente? No, esas listas pueden, por ejemplo, volviéndome a mi ejemplo, la enfermedad de la tristeza, las gallinas, bueno, yo ya podría empezar a hacer listas vinculadas a las gallinas, porque una gallina, pero yo tendría que, bueno, ¿y qué asocias con la gallina? Y podría empezar a poner huevo, pelaje, tal cosa, ponedora. Y entonces esas listas también te van a ir abriendo el territorio si vos ya querés ir enfocando, pero también son posibilidades de cruces, porque vos decís, ponele, yo tenía tal cosa en la basura y lo crucé con esto y repentinamente algo ahí se ilumina. Algo se ilumina. O sea, esto es lo que pasa. Los informáticos trabajan con la noción de la lógica. Las personas creativas y los seres humanos no deberíamos trabajar por la vía lógica del pensamiento. La lógica del pensamiento te lleva a asociar o disociar. Y en cambio, la creatividad es disociar, es cruzar. Lo más difícil en un proceso creativo es dejarte atravesar por algo y no tiene nada que ver. Eso nadie lo quiere. Bueno, vos tenés una gran experiencia en eso y es parte de tu hacer. No, esto no, capaz que no va en la entrevista, porque no soy el entrevistado, pero yo te conozco y sé que gran parte de tu hacer es, che, yo voy por acá y si entra esto, y bueno, se produce ahí algo que nadie esperaba, después hay que desarrollarlo. Y la lista es eso, es disociación en potencia. Vos decís, ¿qué haces con las listas? Y sí, volvemos al comienzo. Para mí las listas te van quedando. Te van quedando en la cabeza y son posibilitadoras después de algo. Y te da una cabeza, insisto, te da una cabeza estructuradora. Yo tengo una amiga que escribe muchísimo. Se levanta a la mañana y escribe 100 páginas por día. Y siempre me llama y me dice,
yo tengo lo que vos no tenés, a vos no te gusta escribir, Gonzalo, pues yo escribo poquito. Y dice, pero no sé qué hacer con esto. O sea, escribo. Y le digo, y fíjate, en mi mente, estructura, le digo, a ver, pásame las 100 páginas. No, arranca por acá. Porque la mente de la lista también es una mente que es parte de la escritura, es saber estructurar, y a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo arranco algo? No es fácil entenderlo, pero si vos tenés una práctica en listar cosas, en un momento te vas a dar cuenta de que no es lo mismo en la lista del súper poner primero el tomate que poner primero el papel higiénico. Algo de una necesidad o de un orden mental hubo para que vos pongas eso, ¿no? Y eso va a ser importante. Todo proceso creativo se va a proyectar, no es que vos escribís de las cosas que te pasan, pero vos vas a hacer una pantalla donde todo se va a proyectar. Viene alguien y me dice, Gonzalo, queremos, como me dijeron el otro día, queremos que hagas un guión sobre nuestra bodega en Mendoza. Querían que se llamaba, no me acuerdo, voy a decir cualquier hora, Emilia, porque Emilia fue tal, queremos que escribas la historia de Emilia y que venga a nuestra bodega. Entonces, si eso que me piden no se proyecta en nada, yo ahí tengo que empezar a sacar las listas, de decir, ¿qué en mí se proyecta para escribir una historia a una bodega de champán? Porque si no, va a ser una cosa, está bien, uno lo puede hacer por la plata, decir, lo hago tío, de oficio técnicamente. Estamos hablando de procesos creativos personales, poéticos y complejos. Entonces, si yo quiero que haya algo de mí ahí, se tiene que recortar con esa pantalla. ¿Y esa pantalla qué es? Preguntarme a mí qué cosas me gustan, qué me aburren, qué me divierten, qué me conmueven, qué me cautivan, cuántas heridas tiene mi cuerpo, cuántas heridas tiene el cuerpo de mi familia. No sé, todo eso forma una gran pantalla. Y cuando tenga que escribir el guión, que no, le dije que no, obviamente, porque no encontré ningún, eso debería proyectarse con algo de esa pantalla. Un problema es no saber, una cosa es perderse y otra es no saber ni siquiera quién sos vos. Porque ni siquiera sabes cuál es tu universo. Estas palabras yo te vuelvo a repetir, ¿qué te cautiva? Pues si no sabes qué te cautiva, ¿qué estás haciendo? Sí, la última, porque ya está, pero me interesa lo que acabas de decir y te digo, pues, eh, porque hay que tener como una sensibilidad para eso. O sea, digo, es lo que vos decís, ¿qué te cautiva? O sea, a mí yo tengo que estar como, y vos decís, lo vuelvo a decir, permeable a que te conmueva, que viene la vieja con la tristeza de la gallina y que te sorprenda. Uno tiene que estar permeable en este tiempo. Cada vez cuesta más, digamos, porque lo hay corseto. ¿Se puede entrenar esa sensibilidad? ¿Te parece que hay alguna forma de...? Bueno, no sé, sí, está lindo, Rancière, ¿no? ¿Quién habla del reparto de lo sensible? De alguna manera podríamos entrenar la sensorialidad. ¿Qué es la sensorialidad? Es la capacidad de capturar con todos los sentidos. Entonces, así como estamos así, también estamos muy atravesados por la dictadura de la vista. Muy atravesados. O sea, si no lo vemos, no es algo que yo pueda. Pero cuando vos te salís de la vista y empezás a entrenar el oído, primero, entonces empezás a escuchar, eso es muy importante. Y si no te alcanza solamente con escuchar, y está bueno que no te alcance, y empezás a tocar, y decís, ¿de qué sirve tocar una textura? Y ojo, porque la sensibilidad junto con la sensorialidad también son estar permeables. Que algo te pueda atravesar, a comer, alguien te hizo una comida, te homenajeó y vos probaste, y a través del gusto o a través del olfato, algo, como el crítico de Ratatouille, que olfatea el Ratatouille y se va a su infancia más bella, ¿no? Entonces, la sensorialidad yo creo que sí la podemos entrenar porque estamos todo el tiempo, es más, estamos todo el tiempo bloqueando. Hay un profesor de actuación que se llama Denis Docklenham, que es británico, que tiene un libro que se llama El actor y la Diana, que él dice, todas y todas nacemos con capacidades actorales, porque surgen a partir de la imitación, surgen a partir de los primeros movimientos del cuerpo. Y lo que hacemos en la vida, hay gente que habla de la creatividad y dice lo mismo sobre la creatividad. Lo que hacemos es ir bloqueando. Entonces, enseñar actuación o enseñar creatividad no es enseñar algo nuevo, sino es enseñar a desbloquear la cantidad de lugares que hemos ido bloqueando por diferente cantidad de cosas. Vergüenza, censura, etc. Entonces, hay algo de eso que yo creo que sí se puede entrenar con respecto a lo sensorial. Y con respecto a la sensibilidad, me parece que es una consecuencia.
tal vez de todos esos otros entrenamientos. Leer, investigar, reírse, ¿por qué no? A mí que me gusta, creo que a vos te gusta también. Hay gente que se cautiva con la risa, hay gente que no se cautiva más con algo que te haga, con una injusticia, pero estar atentos a eso, ¿no? Y creo que no es lo mismo capturarlo con el ojo, a esa imagen, por ejemplo, que capturarlo con más cosas. No se te va a ir más, no se te va a ir más ese momento. Nada, sí, se me abren millones de puertas. ¿Cuánto estamos? Pero Era eterna la charla, no la quería ver nadie. sí, no. Buenísimo, acorde a lo que estamos hablando, atravesar la experiencia. No, es que nosotros tenemos nuestra lógica, che, que dure, importa. O sea, capaz que alguien la ve entera, otro no importa, es lo que duró y lo que tuvo. Pero, pero yo vamos a ir cerrando, pero bueno, esto que te preguntaba antes, quiero decir, che, si tuviera que elegir una película, que te, una película o una serie que vos digas, Oh, una peli. una peli, elija. Me marcó mucho en el año 2000 una peli que se llama In the Mood for Love o Con ánimo de amar, se tradujo acá, de Wong Kar-wai. Mirá lo que te voy a decir, una película oriental. Me impactó mucho, es una historia de amor contada de una manera muy diferente, con unas imágenes muy poderosas, con la música. Hay algo, tal vez en mi edad, viste que esto, yo siempre hablo del juicio, perdón que te rompa el ping-pong, pero No, no, el juicio indistinto es un juicio que se basa en el me gusta, ¿viste? Entonces el gusto, que está buenísimo, es algo que es totalmente indistinto y subjetivo. Vos lo vas formando a lo largo de tu vida. Entonces que vos me digas que te gusta tal película, tal cosa, es parte de tu gusto, pero no necesariamente eso debería todo el mundo compartirlo, no. Y hay otros juicios que son más axiomáticos, por ejemplo, bueno, esta obra la analizo porque su director trabajó de esta manera, porque investigué las actuaciones, etc. En este caso, lo que yo te digo es un juicio muy indistinto, porque yo era joven, la vi, año 2000, me sentía joven por lo menos, y me marcó mucho, la vi, yo creo que terminó la película en rojo y sentí, como dice mi mamá, esta película me dejó algo. Y la sigo mencionando porque me dejó algo. ¿Qué? No sé, pero me dejó algo. Entonces, si la tuviera que recomendar, capaz que la ve gente y dice, a mí no me deja nada, capaz que era ese día en ese cine, pero es Con ánimo de amar de Wong Kar-wai. bien. ¿Un libro? Hay uno que uso mucho ahora, se llama La teoría de la bolsa de ficción, que en realidad es un ensayo, un breve ensayo muy chiquito de una escritora que se llama Ursula K. Le Guin. Estoy muy copado con esa escritora, que tomándose de alguna manera los orígenes de los relatos, dice, bueno, repentinamente los hombres salieron a cazar mamut y vinieron con ese relato, ¿no? De la caza del mamut, de la flecha atravesándolos, de la carne cortándose, y terminó siendo el relato hegemónico. Las historias tenían que tener conflicto, acción, violencia, una flecha, un mamut. Y ella dice, mientras, tal vez mujeres recolectaban comida y ese relato nunca atravesó y nunca logró ser hegemónico. El relato de la bandolera, que primero pone una papa, después pone una zanahoria y no necesita flecha, mamut, conflicto, acción, ¿no? Como estamos muy atravesados como espectadores, porque a mí me pasa, por esa hegemonía de la obra máquina y no tanto por la obra paisaje. Y me encantó el ensayo y la seguía esta escritora de ciencia ficción. Conocemos pocas escritoras de ciencia ficción. Si leen ese ensayo les va a encantar y tal vez después accedan a su poesía, a su ciencia ficción. Ursula K. Le Guin, la teoría de la bolsa de ficción, la teoría de la bolsa de la bandolera acumuladora. Y volvemos a la lista. El relato, la lista. La lista como sin ese sentido. Claro, o sea, como si la lista sola pudiera ser la historia, ¿no? El relato, el cuento, la obra de teatro, la película. No le metas más que esa recolección y ese amor por lo que estaban haciendo esas mujeres. Y música. Capaz que no sé si una canción, no sé si un grupo, o también puede ser un tipo de música que a vos te gusta. Es una cosa muy loca lo que me está pasando últimamente. Estoy volviendo a escuchar música clásica.
En esto se caen 10 documentos acá, pero tal vez es la vida que estoy haciendo en el campo. He vuelto a poner, no sé, desde lo que Händel, Mozart, como es el Chopin, no sé, lo pongo y hay algo que me vuelve a cautivar, que no es mío, porque te soy sincero, yo no crecí con esa música, es muy de mi padre, tal vez, mucho. De mi madre son más los Beatles, que también me han atravesado durante toda mi vida mucho. Y estoy volviendo a escuchar. Eh, Esto no es una rebelión, nada. Estoy volviendo a escuchar y es lo que me está haciendo imaginar, lo que me conmueve, lo que me cautiva hoy, como un piano, un instrumento de cuerda. Sí, siempre las letras vuelven, ¿no? A mí me gustan todos esos trovadores, Fernando Cabrera, todos esos que vuelven a trabajar la letra en ese lugar del misterio. Yo te decía antes, la palabra poética, yo voy a una plaza y veo prohibido pisar el césped. Es una palabra comunicativa, yo no digo, wow, qué poesía se mandaron. Entonces, la palabra poética en una canción a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando Cabrera dice, clavamos el tiempo en un cartel, somos como brujos del reloj. Cuando yo escucho esas palabras que llevan encerradas un misterio, me conmueve tanto como la música que las está capturando, ¿no?